Seguimos aquí a Mano Limpia, vamos ahora a hablar de Venezuela y vamos a comenzar hablando de una reacción, ¿no?, a esta decisión del gobierno de inhabilitar a dirigentes para evitar que participen en las elecciones parlamentarias. Me acompaña Abelardo Izaguirre. Abelardo es abogado, exfiscal venezolano, presidente de Justicia Accesible. Gracias por estar aquí en el programa. Gracias, también Gustavo Azócar, periodista venezolano, que viene a participar de esta charla informativa con conversación al respecto. Esta forma de inhabilitar, primero, ¿tiene base legal todo esto? No, no tiene base legal porque es una sanción administrativa. Esto fue una táctica que usaron los chavistas que la primera vez la aplicaron con Leopoldo López para complacer en el caso de María Chávez. Corina dicen que María Corina ocupó una silla que pertenecía a Panamá y que eso no, se salía del marco de la legalidad. No, en el caso de María Corina fue por no declarar unos estatiques que se dan como bono alimentario y no los declaró, entonces fue que lo tomaron como un fraude en mentir en la declaración jurada. El tema que le dieran la silla no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Qué piensas de esto, Gustavo? Bueno, me toca muy de cerca porque yo también estuve inhabilitado en el año 2010. Fui candidato a diputado de la Asamblea Nacional por San Cristóbal y me inhabilitaron justo por 30 días, el tiempo que duraba la postulación. Qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia. Sí, 30 días justo el día que comenzaban las inscripciones hasta el día que terminaron las inscripciones. Hasta ahí terminó la inhabilitación. Le envié cartas a la Contraloría, al Consejo Nacional Electoral 2010, estamos en el 2015, todavía estoy esperando que la Contraloría y la señora Tibisay Lucena respondan a las cartas que les envié, de tal manera que coincido que es una política que el gobierno de Maduro, por supuesto, junto con Diosdado Cabello, están empeñados en sacar del camino a todos esos líderes de las fuerzas democráticas que se han convertido en voces importantes para lo que es la defensa de la democracia y de la libertad. Pienso también que lo hacen un poco para tratar de desestimular a los electores venezolanos. Para el abstencionismo. Sí, estimulando el abstencionismo, justamente, ¿no?, de alguna forma. Y quizás también porque las encuestas que tiene el gobierno dicen que el chavismo pareciera que no está muy animado para participar en las elecciones parlamentarias. A ver, Abelardo, estabas hablando antes de quiénes habían sido inhabilitados, el caso de Rosales. María Corina Machado, está Enzo Escarano, está Manuel Rosales, Pablo Pérez, Ávila y Vivas. Y el último es el que era Pablo Ceballos, el que fue... Daniel Ceballos. Daniel Ceballos, el de San Cristóbal. El alcalde de San Cristóbal. 6, hasta ahora van 6. Hasta ahora van 6. Vamos a ponerles las exigencias, que es lo que están pidiendo pues, en ese documento, que por cierto, como decíamos, se le han enviado copias al Papa, Obama y a la OEA, la Organización de Estados Americanos. Son 27, ¿no? ¿26 o 27? 27 exgobernantes que le han enviado a Nicolás Maduro, y vamos por puntos. El primero, imparcialidad absoluta del poder electoral y la verificación de observadores independientes. Sí, este caso, y lo puedes ver porque esto es competencia electoral y debería pronunciarse el CNE en base a las inhabilitaciones que están haciendo. Es una competencia porque vas a una elección, entonces entra ya en el marco jurídico de lo que sería el CNE, que es lo que dijo Gustavo en su caso. Él les pide a Tibisay que se pronuncie, 5 años después no lo ha hecho. Claro. Vamos con otro punto que habla de presencia en el debate público, y esa presencia en el debate público de todos los actores políticos, incluidos, por supuesto, los que están amenazados de libertad o son inhabilitados. Sí, yo creo que todas las exigencias que están haciendo los expresidentes son realmente necesarias para que pueda haber un proceso confiable. Hay muchísima desconfianza, sobre todo en el árbitro. No confiamos en el árbitro, no confiamos en la señora Tibisay Lucena, ni en ninguno de los rectores que están allí. Sabemos que hay 4 rectores que siempre votan en favor del oficialismo a la hora de tomar las decisiones que tienen que ver con el proceso electoral. Hay mucho ventajismo por parte del gobierno en la utilización de los medios de comunicación, en lo que es la utilización del aparato del Estado. A Venezuela le hace muchísima falta una ley de garantías electorales como la que se aprobó, por ejemplo, en Colombia, que impide que el gobierno pueda
involucrarse en una campaña electoral, le impide al gobierno, al presidente, a los gobernadores, a los alcaldes incluso, hacer actividades que puedan ser consideradas como proselitismo político 6 meses antes del proceso electoral. Todo eso queda absolutamente paralizado para que no se confunda una actividad de gobierno con una actividad propiamente electoral o de propaganda. Hay un conflicto de intereses clarísimo. Exacto, así es. Abuso de poder. El tema de respetar la libertad de expresión, permitir el derecho a la información. Ahora, Abelardo, tú te habías pronunciado en este programa, precisamente Gustavo había estado también aquí hablando contigo sobre eso, en contra de la participación en las elecciones. Tú me dijiste aquí en el programa no hay elecciones, y lo tengo, lo voy a... vamos a hablar en diciembre de esto. Los firmantes aseguran que la participación a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, ¿correcto? Es la única salida a la crisis. Sí, es una válvula de presión que tienes que usar. Y el gobierno lo sabe y la oposición lo sabe. ¿Cuál es el problema? Que es la discusión que tuvimos amenamente con Gustavo la última vez. Que el gobierno va a tratar en este caso de hacer trampa al comienzo, ahorita con las inhabilitaciones, lo va a hacer durante el proceso electoral y lo va a hacer después si lo pierde con la sala electoral del TCJ. Se ha estado cumpliendo el cronograma que yo he dicho. Tan es así que yo pienso que estas inhabilitaciones son una táctica del gobierno para desestimular, pero también para que en la próxima encuesta ver si el candidato sustituto, Gustavo Izaguirre, por dar un nombre inventado, logra calzar los puntos de María Corina Machado, por ejemplo. ¿Qué va a suceder? Que yo creo que va a suceder que ese candidato nuevo, Gustavo Izaguirre, llega a tener los puntos o más porque hay un descontento y una masa crítica en contra del gobierno. No es por la figura que va a estar, es la masa crítica de los propios chavistas que están disgustados. ¿Qué va a pasar cuando el gobierno vea que esos 3 nuevos desconocidos tienen la misma o más cantidad de votos que estos que inhabilitó? Tiene que jugar su última ficha, que es suspender las elecciones. ¿Eso es una posibilidad o la veo tan así que eso puede traer una apatía o todo lo contrario? No, yo creo que esto va a reaccionar y es la preocupación de los presidentes e internacional del descaro que está causando Venezuela de inhabilitar a esta gente en una semana, como hicieron con Gustavo, 30 días. Tú mismo te ríes porque es un descaro. Ahorita son 6 en un proceso más vital que es donde participó Gustavo. Entonces, la comunidad internacional, ¿qué es lo que tiene? Una profunda preocupación. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Lo que cierto periodista que no estuvo de acuerdo conmigo, como es Gustavo Azócar, publicó ayer en Twitter, que puede haber un estado de excepción para suspender las elecciones. ¿Gustavo? Sí. Gracias por hacer referencia. Gracias por hacer referencia a la columna. Mira, el gobierno tiene una sala situacional y en esa sala situacional se evalúan escenarios. Para eso son las salas situacionales. El gobierno está inhabilitando, ya lo hemos dicho, para tratar de generar abstención, para ver de qué manera produce desestímulo en la población que quiere votar y también para medir reacción dentro del propio oficialismo, que como ya sabemos no parece estar ganado para participar en ese proceso. Pero el gobierno también maneja otros escenarios. Yo escribí en la columna de esta semana, por ejemplo, que para mí el enfrentamiento verbal de Nicolás Maduro con el presidente de Guyana, David Granger, no puede ser visto como una cosa casual, no puede ser visto como algo improvisado. Yo creo que detrás de ese enfrentamiento necesariamente hay otra cosa, y esa otra cosa debe ser la exploración que está haciendo Nicolás Maduro para ver si eventualmente utiliza un conflicto con Guyana para producir un estado de conmoción o un estado de alarma o un estado de excepción que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que le permitiría eventualmente suspender el proceso electoral. Porque para mí está claro algo, el gobierno sabe que va a perder las elecciones. Está claro que las va a perder. Si va limpiamente, como piden los presidentes, la pierde. Todas las encuestas, incluyendo las encuestas del gobierno, dicen que el gobierno va a perder las elecciones. La pregunta es si Maduro está dispuesto a hacer esas elecciones a sabiendas de que las va a perder. Si las elecciones fueran el domingo que viene, las pierde. Entonces, él está manejando esos escenarios. Primero va al tema de las inhabilitaciones, probablemente van a tener un plan B y está el otro plan, el plan C, el plan del estado de excepción, que definitivamente diga no hay elecciones porque no hay condiciones para que podamos ir a esas elecciones, con lo cual retrasaría porque
el día que las haga igualmente las va a perder. Pero le da tiempo de negociar. Lo que haría es correr la arruga, Ajá, un mes, 2 meses o 3 meses para negociar. Entonces, yo creo que es importante que evaluemos todos los escenarios claramente. Ahora, la oposición, ¿qué tiene que hacer, Abelardo? La oposición tiene que seguir en su plan, y su plan es electoral. La oposición tiene que montarse en las elecciones del 6 de diciembre, sustituir a los candidatos que haya que sustituir, porque esto no es un problema de candidatos, Félix Guillermo, como bien lo decía Abelardo. Es decir, el hecho de que no esté María Corina, el día de mañana ponen a Pedro Pérez y la gente va a votar por Pedro Pérez. Lo aglutina. Y lo va a aglutinar y va a sacar tantos votos como probablemente va a sacar María Corina. Y yo creo que los candidatos tienen que entenderlo de esa manera. Aquí no es un problema de nombres. Por supuesto, nos encantaría que estuviera María Corina, nos gustaría que estuviera Daniel Ceballos, nos gustaría que tuvieran muchos de esos líderes, pero si no son ellos van a ser otros, porque lo que nos interesa es tener mayoría en esa Asamblea Nacional y convertir esa Asamblea Nacional en un muro de contención que impida que hagan con Venezuela lo que hicieron los Castro con Cuba. Es tan cierto lo que él dice, que ayer hablé con un chavista que conozco, un chavista de la línea dura de los originarios de Chávez, y él me decía, mi comandante nunca hubiese hecho esto, él los enfrentaba de frente. Chávez lo decía, y hay un dicho famoso que tú los conoces, que es águila no caza mosca, y él se lo dijo varias veces a María Corina, y él me decía, Abelardo, Chávez los enfrentaba y los derrotaba. ¿Cómo estos cobardes van a empezar a inhabilitarlo? No tienen miedo de pelear. Estos no están con el proceso de mi comandante. Y es un chavista de la línea dura. Quiero otro ángulo del tema de Venezuela, los acontecimientos con Cuba, las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo afectan la relación Washington-Caracas? Yo no pienso que lo afecte de ninguna manera. Yo de verdad pienso que para Estados Unidos Venezuela es un problema marginal. Kerry reconoció hoy que discutió con el canciller cubano, con Bruno Rodríguez, el tema de Venezuela, y esto se ha hecho público ahora, pero estoy seguro que durante estos últimos 7 meses el tema de Venezuela ha estado ahí en el tapete. Claro, porque es que Venezuela, sin lugar a dudas. pero es que, Félix, Venezuela es la provincia independiente de Cuba. Eso es lo que es Venezuela. Me quedan 2 minutos. Mi teoría siempre ha sido que en las conversaciones Cuba y Estados Unidos está en la agenda el tema de Venezuela, sin duda. toda seguridad. Un acercamiento Maduro-Obama, como está el país actualmente, ¿es positivo o negativo? Yo no creo que lo haya. Bueno, lo veo inviable. No existe. No, perdón. No ha conversado con Obama, pero ha conversado 2 veces con Thomas Shannon. Pero no creo y Shannon no se manda solo. No creo que Obama... Shannon no va a hablar con Maduro porque se le ocurrió hablar con Maduro. Va a hablar con Maduro porque Obama lo mandó a hablar con Maduro. Sí, pero fíjate lo que pasó. Mira lo que pasó en Brasilia. Dilma está en Washington, se reúne con Obama, hablan de Venezuela y cuando regresa no recibe a Maduro. Y Maduro le hace el desplante porque está recibiendo el de Guyana. Sí, Dilma tiene una posición que va a ser más crítica con Venezuela que Estados Unidos, y te vas a acordar de mí. No, yo creo que ciertamente hay un acercamiento, y creo que al que más le conviene ese acercamiento es precisamente a Nicolás Maduro. Y estoy convencido de que el que anda buscando conversar lo antes posible con Barack Obama es Nicolás Maduro. No creo. Y estoy convencido de que Maduro tiene que haberle dicho al señor Shannon, yo me quiero sentar con Barack Obama a conversar. Si es cierto ese punto, de alguna manera. Si es cierto ese punto, porque se reúne Shannon con Nicolás, le hace una exigencia y después Shannon se reúne con Diosdado. Porque Diosdado es el real hombre de poder detrás de Maduro. No, lo que pasa es que son 2 poderes. Es decir, Maduro tiene un poder político y Diosdado tiene el poder militar. Pero si Maduro Diosdado tiene el poder militar. Claro, pero si Maduro quiere negociar, no toca a Maduro, no toca a Diosdado. Tú tienes que conversar con el que es el presidente, que tiene poder político, y tienes que conversar con el que tiene el poder militar. Tengo que irme y me voy con esto, Abelardo, te lo voy a dejar aquí. Me puedes contestar en otro programa, no esta noche, que dice, me han mandado un WhatsApp que dice, Maduro no puede inhabilitar a todo Venezuela. Ajá. Hay que ir a votar. Ajá. Con esto nos vamos. Lo suscribo. Gracias. Volvemos.